Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, hoy les tenemos un programa que se llama Los Idus de Marzo. Vamos a ver por qué se llama así el programa. Primero, ¿qué eran los idus? Los idus eran una fecha en los meses romanos que dividían al mes más o menos por la mitad. No exactamente, porque la mayoría de los idus caían el 13. O sea, vamos a decir en todos los meses menos marzo, mayo, julio y octubre, los idus caían en 13. Y en esos meses que les dije, en marzo, mayo, julio y octubre, caían los 15. O sea, la dividían en dos. Y los meses tenían tres fechas que eran muy importantes para los romanos. El primer día de mes, que eran las calendas, los idus, que era una fecha de buenos augurios y de buena suerte, que era a mitad de mes, como les dije, los 13 o los 15, y las nonas, que era 9 días antes de los idus. Entonces caía en 5 cuando los idus caían en 13, o en 7 cuando los idus caían en 15. ¿Y por qué es tan importante esta fecha? Bueno, esta fecha cambió la historia del mundo occidental, porque el año 44 a.C., el día de los idus de marzo, asesinan a Julio César en el Senado romano. Lo asesinan para impedir que se convirtiera en un rey, que se acabara la república, porque los romanos estaban muy orgullosos de su república, que tenía sus poderes equilibrados, su senado y su poder ejecutivo, y había un grupo de senadores que pensaban que César, y pensaban con bastante razón, como vamos a ver en el transcurso de la historia, que César se iba a convertir en rey o en emperador e iba a acabar con la república. Bueno, esa es la historia que les tenemos preparada y vamos a comenzar. Vamos a regresarnos unos años antes. Hablamos de que los idus de marzo fue el año 44, vamos a ir al 49, escasamente 5 años antes. El 49 es cuando Julio César cruza el Rubicón. Imagínenselo allá arriba en la frontera entre su provincia, las Galias, y la provincia de Italia, donde está Roma. Si él cruzaba ese río, se convertía en un forajido, una persona fuera de ley, e se iniciaba una guerra civil si él cruzaba ese río con sus legiones. Y él está esa noche cavilando, caminando de un lado para otro, y él piensa, si yo ahorita me echo para atrás no pasa nada, pero si yo cruzo ese río no hay para atrás. Y es entonces cuando él toma la decisión de tomar el río y dice, la suerte está echada. Entonces comienza una guerra civil. Cuando él atraviesa el río Rubicón e invade, por decirlo así, a Italia, miren, César en ese momento era, como diríamos, para usar unas expresiones de esa época, era como un consentido de los dioses. Era un hombre que venía de triunfo en triunfo, no había sido derrotado. Él mientras estaba en las Galias mandaba tesoros, cuando estuvo en Roma hacía espectáculos de gladiadores y cosas, repartía dinero. Era un hombre muy querido del pueblo y él más o menos se había simpatizado con lo que se llamaba el partido de los populares, el partido de los pobres o de los humildes. Cuando él cruza ese río, miren, los primeros pueblos que van encontrando, las primeras ciudades, lo que hacen es unírsele, nadie le presta resistencia. ¿Y quién estaba en Roma? Bueno, en Roma el personaje fuerte era Pompeyo. Pompeyo también era un general invicto, tenía 30 años sin perder una batalla, era el que dominaba el poder ejecutivo, en ese momento tenía el Senado subyugado, que hicieron que declararan a César ilegal y le prohibieran cruzar con las legiones, y Pompeyo manda a un general que se llama Domitius a detenerlo. Entonces este señor Domitius lo espera en una ciudad que se llamaba Corfinium. O sea, todos esos nombres latinos terminan en Itius, en Finium y en esas cosas. Entonces, que le quedaba en el camino, que César tenía que parar por ahí. Entonces este señor se atrinchera para impedirle el paso. Y bueno, y César, después de un breve sitio, lo vence y miren, lo trata con la mayor magnanimidad. Vamos a decir que César en esta época de su vida fue absolutamente magnánimo con sus enemigos romanos. O sea, cuando él los vencía, los perdonaba, le daba chance de unirse a él. Y así hizo con Dimitrio. Bueno, lo perdonó, lo dejó libre. Y a los soldados de Dimitrios le dijo, el que se quiere unir a mí se une, el que se quiere ir para su casa, que se vaya. Después Dimitrios se rebela contra César, se alía a Pompeyo de nuevo y la gente le reprochaba a César, debiste haber matado a ese hombre, y César le decía, no, ese es mi natural. Entonces César sigue avanzando hacia Roma y Pompeyo se da cuenta que en Italia, la península itálica, todo el mundo quería más a César que a él, y él se da cuenta que él ahí no lo podía resistir. Y él piensa, más bien entre sus logros y sus batallas, los había hecho por la zona de Grecia, él piensa que en Grecia tiene más gente aliada y ahí puede esperar y resistir a César. Entonces él huye hacia el sur de Italia, a una ciudad que hoy en día se llama Brindisi, y comienza a embarcar las tropas que lo siguen, sus tropas, hacia Grecia, cruzar el mar Adriático. Entonces César, pues una de las habilidades de César que tenemos que hablar de ellas, que lo convirtieron en un gran estratega, como fue Napoleón o como fueron los alemanes, los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que era la Blitzkrieg, la guerra relámpago.
Una de las cosas de César era esa, que él hacía movimientos rápidos y audaces, más que esperar de acumular tropas y caballos y cuestiones. Él sí veía por dónde estaba el camino, hacía un movimiento rápido y sorprendía al enemigo. Entonces César se lanza a la persecución. Entonces, pero César no tenía barcos y Pompeyo se mete en esta ciudad Brindisi que estaba amurallada y César lo sitia. Pero claro, Pompeyo empieza a ver cómo a sacar sus hombres en barcos y está esperando las galeras y César trata de impedírselo, pero sin barcos era muy difícil, construyendo muelles y cosas. Y Pompeyo, hábilmente, vamos a decir que Pompeyo no era ningún tonto, él llena la ciudad de obstáculos y de cosas y un buen día hace una maniobra de diversión, de distracción de las tropas de César y por la noche llegan las galeras y él monta sus tropas y las embarca. César es avisado y logra penetrar en la ciudad mientras todavía estaba la gente de Pompeyo embarcando, pero era de noche, estaba oscuro. Recuerden que en esa época no existía luz eléctrica ni mucho menos y la oscuridad era una cosa que era realmente un obstáculo. Encima Pompeyo, valga la redundancia, había llenado la ciudad de obstáculos. Entonces los obstáculos y la noche, Pompeyo se logra ir a Grecia. Entonces César, también les cuento para que vean su carácter, se regresa a Roma y empieza a preparar para irse, cómo cruzar el mar. Y en Roma estaba el tesoro y había una persona que estaba encargada de abrir las arcas. Y ve a César y le dice, mira, ábreme las arcas. Les repito, Roma era una república donde lo que predominaban eran las leyes, teóricamente. Entonces esta persona le dice, no, yo no estoy autorizado, tú no estás autorizado a darme esa orden a mí, yo no puedo obedecerte. César le dice, mira, los hombres con espada, así parecido a lo que pasó con Carujo y Vargas, le dice, los hombres con espada no tienen leyes, o sea, ábreme las arcas. Le dice, no, ni que tengas espada te la abro. Entonces César le dice, mira, más rápido que decírtelo, te mato en seco si no me abres las arcas. Me cuesta más decírtelo que lo que me costaría, imagínense. César con un ejército victorioso y el Señor negándose. Entonces el Señor al final le abre las arcas y César mejora sus finanzas y se prepara a perseguir a Pompeyo. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a ver cómo es que César derrota a Pompeyo en una de las batallas más notables de la humanidad, que es la batalla de Farsalia. Amigos, seguimos hablando de los idos de marzo, esa fecha en la cual fue asesinado Julio César y cambió la historia de la humanidad, al menos sin duda del mundo occidental. Estamos hablando que Pompeyo se logra ir a Grecia, César planea su persecución, él tenía que conseguir barcos que no tenía y logra cruzar el Adriático con parte de sus tropas y bueno, después le hunden la flota y él se queda con parte de su flota y él no se esfuerza mucho en conseguirla. Él lo que quería era rapidez. Sí hace un esfuerzo, que también es muy curioso, de que un día se monta disfrazado en una barca porque sus tropas que se habían quedado al lado allá tampoco hacían mucho por irse, porque les hacía falta César. César era un gran motivador. Miren, los soldados lo perseguían, lo seguían, mejor dicho, le hacían caso y lo obedecían porque lo adoraban. O sea, César era un tipo que los motivaba, les hablaba y los llenaba de entusiasmo. Entonces, él trata de cruzar el Adriático, a traerse el resto de la flota, de las tropas que le quedan, y él estaba disfrazado, viene una gran tormenta y los marinos se asustan y deciden regresar. Entonces en eso él se quita el disfraz y le dice, no se asusten, que están con César. Así como, bueno, aquí está Dios. Pero los tipos, bueno, César y todo, al final se tuvieron que regresar. Y César entonces decide que no, que con las tropas que tiene, él va a perseguir a Pompeyo. Tienen unas primeras escaramuzas en las que no están muy definidas, pero la ventaja va para Pompeyo y Pompeyo no lo persigue. César dice que si lo hubiese perseguido, capaz de que cambie la historia y pierde. Este señor no sabe ganar batallas. Entonces, bueno, ellos siguen en esa cosa que está como César persiguiéndolo, Pompeyo tratando de cortarle las líneas de suministro y los barcos para ver si César se queda sin movilidad, hasta que llega a un sitio que se llama Farsalia. Pompeyo llega primero, toma las mejores posiciones y vale la pena decir que el ejército de Pompeyo era casi el doble que el de César. Estamos hablando de que el de Pompeyo rondaba por los 60.000 hombres y el de César por los 30.000. Ahora imagínense esto. Es una batalla que son dos ejércitos romanos que usan las mismas armas, básicamente las mismas estrategias, básicamente la misma forma de pelear, pero tienen dos generales distintos. Dos generales, los dos muy exitosos, invencibles hasta ese momento, invictos, por decirlo de otra forma. Y Pompeyo además tiene la ventaja, no solamente del número, sino del planteamiento de la batalla. Entre las diferentes tropas, podemos decir que Pompeyo tenía 7.000 jinetes y César 1.000 nada más. Entonces, cuando se cuadran caballería frente a caballería, Pompeyo se da cuenta que si él sobrepasa la caballería de César, le puede caer por detrás
a las tropas de César y la batalla está liquidada. Pero César mezcla entre sus jinetes grupos de soldados y logran envolver más bien a la caballería de Pompeyo y cunde el pánico y la caballería tiene que regresarse hacia las filas de Pompeyo y pasó aquello parecido a lo de Páez y Vuelvan Caras. O sea, la propia caballería de Pompeyo se estrella contra la infantería y viene un gran desequilibrio y sale todo el mundo huyendo. Y la noche anterior, que Pompeyo y sus generales más bien estaban repartiéndose cargos, decían, aquí lo tenemos listo, lo tenemos en la trampa que le teníamos, más bien tienen que salir huyendo. Pompeyo se disfraza, logra escaparse, va a una ciudad que se llama Mitilene, donde estaba la esposa, en la isla de Lesbos, y se une con su esposa, que se llamaba Cornelia, y deciden irse a Egipto, y se van a Egipto. En Egipto había una pugna por el poder entre los dos herederos, por decirlo de alguna forma. La mayor, que era la bella Cleopatra, la famosa Cleopatra, y su hermanito, que tenía como 14 años, que es Ptolomeo XIII. Cleopatra en ese momento estaba exiliada, su hermanito Ptolomeo era el que tenía el poder, pero como era un niño, lo manejaba la gente y esas cosas. Entonces Pompeyo va y le pide auxilio a Ptolomeo. Entonces los consejeros dicen, mira, este señor está derrotado, viene huyendo, el que va a ganar es el otro. Si nosotros asilamos a este, va a venir el otro y nos metemos en tremendo lío. Entonces deciden tenderle una emboscada al pobre Pompeyo y cuando él viene de buena fe, se baja del barco, llega a la costa, ahí mismo, amigo mío, le meten una puñalada por la espalda, le cortan la cabeza y la meten en una caja y se la mandan a César pensando que César les iba a agradecer y todas esas cosas. No, más bien César se horroriza. Recuérdense que Pompeyo había estado casado con una hija de César, César había sido el suegro de Pompeyo, entonces cuando ve esa cabeza, hasta dicen que lloró, o sea, César lloró y le pareció aquello espantoso. Entonces desembarca en Alejandría, en Egipto, y Cleopatra, que estaba como exiliada, decide entrevistarse con César, pero no podía porque lo tenía prohibido, el poder lo tenía el hermano, los guardias, el ejército no la iba a dejar, y ella hábilmente consigue, eso está en la historia y en las películas, que la envuelvan en algo, en una alfombra, y de repente pues se la zumban y le abren la alfombra a César y le aparece aquel mujerón ahí, y al hombre se le habrán puesto los ojos así como el 2 de oro. En definitiva, César apoya a Cleopatra, al final el Ptolomeo XIII tiene que huir y muere ahogado, el pobre muchachito, y eso le valió que el Dante lo metiera en el infierno, y una de las fosas más terribles, de los castigos más terribles en el noveno círculo se llama la Ptolomeica, porque recuerden que el Dante considera el peor pecado la traición. Y si seguimos con el Dante, recuerden que cuando él llega al infierno, a la parte más terrible, tiene a los traidores más peores de la historia de la humanidad, según Dante, y están Judas en un lado y Brutus y Casio en el otro. Recuérdense que el diablo, el demonio Lucifer, tenía 3 bocas y está masticando con la central a Judas y con las otras 2 a Brutus y a Casio. ¿Y quiénes eran Brutus y Casio? Bueno, fueron 2 personajes, 2 de los conspiradores de los idus de marzo. Bueno, César, después de todas estas aventuras con Cleopatra, que ya él había derrotado al Pompeyo en persona, Pompeyo tenía tropas tanto en Asia como en África como en España, y él las va exterminando. Él extermina primero a las de Asia en la batalla de Sela, que es cuando él llega, hace una campaña asombrosa, vence, y cuando el Senado da su parte de guerra, él lo que dice es Veni, vidi, vinci, o sea, llegué, vi y vencí. Era un general sumamente hábil y exitoso, y le digo, y estas batallas las estudiaron por centenares de años en las escuelas militares. Entonces después va en España, derrota al ejército de Pompeyo que estaba controlado por los hijos de Pompeyo, y después en África estaba Catón de Utica, o sea, Catón, que fue un personaje que había adversado a César, que tiene una historia asombrosa con César, pero vamos a hacer una pausa y ya le vamos a contar cómo fue esa historia con César y cómo muere Catón. Amigos, seguimos con esta historia de los idus de marzo. Estamos en que César va exterminando a los ejércitos que defendían, o sea, que eran fieles a Pompeyo, y llega a África, que está Catón. Catón era un buen hombre, fue un hombre sumamente honrado. Y él se había enemistado con César porque en una conspiración que había ya, que se fue la conspiración de Catilina, estaban en el Senado y Catón acusaba a César de ser aliado de Catilina.
Y cuando están en plena discusión, a César le llega una cartica, él la lee y Catón le dice, tú ves, eso es de los conspiradores. Y César le dice, no señor, eso es una carta de amor. No, que eso es mentira. Empiezan a discutir y César le da la carta de amor. Y era una carta de la señora Servilia, que fue, por lo demás, la madre de Brutus. Y además era hermanastra o media hermana de Catón. Imagínense el lío. Él lo está acusando de que está conspirando y resulta que lo que está recibiendo es una carta de amor y de la hermana que estaba casada y él estaba casado. Se forma un escandalazo, pero amoroso, y este tipo le tira la carta a César, se la devuelve y le dice, toma, borracho. Pero Catón había sido una persona honesta y cuando él ve que no puede con César, se suicida como se suicidaban los machos, así igualito se suicidó más adelante Brutus, que se lanzaban sobre la espada. O le decían a alguien que le agarrara una espada y así como cuando uno se zurba en el agua fría, se zumbaban en la espada y quedaban ahí atravesados y a los pocos minutos se morían. Y así se muere Catón. Y a Catón también el Dante lo mete, pero en el purgatorio, porque fue una persona honesta que prefirió morir antes de caer en las manos de César. Pero entonces César llega a Roma y es una apoteosis. Bueno, hace ya vencedor de Pompeyo tremendas fiestas. Le digo una de las cosas terribles que hizo para nosotros, pero para los romanos estaban felices con eso. Aparte de las peleas de gladiadores que ustedes conocen, de gladiadores con animales, de animales con animales, miren, hizo una laguna con agua del Tíber y organizó una batalla de 2000 personas, 1000 contra 1000, entre los que él había capturado en Siria y en Egipto. Y la batalla era de verdad, los tipos tenían que matarse ahí. Y los tipos frente de los romanos que estaban disfrutando aquella masacre se masacraron y murieron montones y dieron aquellas aguas teñidas de sangre. Pero vamos a decir, el pueblo romano estaba feliz con aquello y César era un ídolo, entonces lo consideraban en todas partes, lo nombran primero cónsul por 10 años, después dictador. Y había quien le ofrecía, claro, entre unas cosas por halagarlo, pero él también por un lado quería, que lo decían que lo iban a nombrar rey, que no sé qué, y él decía que no, él se hacía modestamente que no, pero sí empezaba a tomar ciertos honores. Cuando iba al Congreso, al Senado, se sentaba en sillas más grandes, se ponía la coronita de laurel, no se levantaba cuando llegaban los senadores, unas actitudes un poco reales. Y empieza a haber un gran temor entre los republicanos de que César se corone rey o que lo coronen rey y él acepte. Y era un hombre que tenía todo en la mano, era el dueño de las legiones, el dueño del dinero, el dueño del poder. Y bueno, si lo hubiera nombrado rey, nadie hubiera podido oponerse. Y empiezan a conspirar. El primer conspirador era Casio. Casio empieza a conspirar, pero nadie lo seguía. Pero otro personaje, Brutus, que era hijo de esta señora Servilia, que era amante de César desde hacía 200 años, que César lo conocía de niño. Brutus, imagínense, peleó en la batalla de Farsalia del lado de Pompeyo. César lo agarra, lo perdona y le da el cargo más alto en Roma después de César, que era el de pretor. Y bueno, este Casio convierte a Brutus, porque mucha gente le dice, mira, si está Brutus, nosotros nos metemos en la conspiración. Pero la conspiración, no vaya a pensar que era una cosa que era para matarlo escondido una noche por allá. Ellos decían que era un ajusticiamiento porque el hombre quería acabar con la república. Y ellos lo que querían era matarlo enfrente de todo el mundo y dar la cara y decir nosotros fuimos. No era así que lo iban a envenenar de noche para que, sin que nadie supiera que eran ellos y se formara el lío y después tomar el poder. No, ellos querían una especie de ajusticiamiento. Y Brutus, que era un gran republicano, al final lo convence. Es una muestra de gran desagradecimiento, puesto que César lo había atrapado con Pompeyo y le perdonó la vida y le dio cargos importantes. Y se empieza a unir gente a la conspiración. Ya cuando deciden que lo van a matar, ya faltaba la fecha. Y se está hablando de que el día de los idus de marzo, el 15 de marzo, el Senado le iba a ofrecer a César la corona. Empezaron a buscar excusas por todas partes de que había que hacer una batalla contra el rey del Ponto y que el oráculo decía que solamente lo iba a ganar, Roma ganaba si iba un rey en comando. Entonces se decían que a lo mejor lo podían nombrar rey de allá, de la zona del Ponto, que lo podían nombrar rey de Roma, pero empiezan a haber movimientos de que van a nombrar a César rey. Y estos republicanos se empiezan a preocupar y deciden que lo van a hacer ese día. Miren, en las historias de este día de los idus de marzo hay montones de anécdotas de que César estuvo avisado, de que tanto por presagio, por sueños, por adivinos, hasta un papelito que le dieron en la mano, que le dio un griego cuando iba, que ese sí sabía, ese no era presagio y es histórico, y César murió con ese papel en la mano, que él le dice, él sabía de la conspiración y le dice, hay una conspiración para matarte, se lo escribe, y a César no le da tiempo leerlo, porque le dan el papel, pero encima le dan otro y le dan otro, y él sigue caminando y no lo lee. Pero además de eso, miren, hay un adivino que
le dice, cuídate de los idus de marzo. Y se lo decía todos los días que él pasaba por ahí, que lo veía en las calles de Roma, cuídate de los idus de marzo. Y cuando llega el día de los idus de marzo, César tiene un sueño que le presagiaba algo malo. La esposa Calpurnia tiene otros sueños de que ve a César bañado en sangre. Cuando él se levanta, manda a que los adivinos vean el oráculo de ese día y le dicen que no, que ese día es un día que augura puras cosas malas. Y César se decide a que él no va a ir al Senado ese día. Entonces llega un personaje que por lo demás también se llamaba Brutus a buscarlo, a llevarlo al Senado. Y César le dice que no, que él no va a ir, que le diga al Senado que va otro día. Y ese día ya estaban todos los conspirados con los puñales listos para meterle las 23 puñaladas. Entonces cuando se da cuenta que puede fracasar la conspiración, le pregunta por qué, él le cuenta de los augurios, de los sueños de la esposa. Entonces le dice, bueno César, si yo voy al Senado y le digo que tenemos que esperar que tu esposa, que Calpurnia, tenga unos sueños mejores para que tú vayas, por decírselo en nuestros términos, te vas a rayar. O sea, vas a quedar mal si yo digo que tú no quieres ir porque tu esposa tuvo unos sueños. Entonces al final lo convence, César manda a buscar sus capas y sus cosas y se va al Senado. Los conspirados habían planeado que tenían que acercarse, que le iban a hacer una petición a César, que César iba a tener que negar, y cuando se negara iban todos así a acercarse a decirle por qué te niegas. Entonces, bueno, así ocurre, está César en el Senado, bueno, les cuesta hasta que por fin se atreven a hacerle la propuesta, que era que liberara a alguien que él tenía preso, que no sé qué. Entonces, cuando él dice que no se le van acercando, hasta que el primero le da la primera puñalada. César tenía una especie de cosa para escribir que era de acero, que le servía para defenderse, y él pues, a fin de cuentas, un soldado, era un hombre atlético, se empieza a defender. Pero enseguida, los conspirados eran como 30, empiezan los tipos a herirlo, a darle puñaladas por un lado y por el otro, porque ellos habían decidido que todos los conspiradores, todos tenían que participar en la muerte, o sea, todos tenían que darle mínimo algo, una puñaladita al pobre César en este momento. Entonces, bueno, César está resistiendo, resiste varios minutos hasta que le toca el turno a Brutus, el que él había tratado como un hijo, que le había perdonado la vida, que le había dado cargo, todo. Entonces cuando César dice esa frase terrible, él dice, tú también, hijo mío, tu quoque fili. Y Brutus le da su puñalada y César se agarra la túnica y se tapa la cara y ya no se defiende más. Y le terminan de clavar sus 23 puñaladas y ahí queda ahí tirado en el piso. Después vienen sus esclavos, es cuando se calma todo, porque los conspiradores salieron, trataron de dar un discurso en el Senado, pero los senadores salieron todos huyendo, pues dijeron, no sabían qué estaba pasando. Después en el pueblo, ellos tratan de hacer algo y en el pueblo todo el mundo no sabe qué está pasando, era una conmoción en la ciudad. Entonces vienen los esclavos, cuentan las puñaladas, ellos son los que dicen que son 23, de las cuales solamente una fue en el corazón mortal, que las otras fueron como para decir, pues aquí estuve yo también contribuí. Y bueno, así fallece Julio César sin llegar a ser rey, era dictador y cambió la historia. Después viene una guerra civil en Roma, sus asesinos todos pierden la vida. Brutus, como le dije, muere como Catón, lanzándose en una espada cuando ya lo tienen acorralado, y cambia la historia. Y después de 20 años de guerra civiles, viene el imperio y el primer emperador que tomó el título de César es Augusto, pero también se inicia una gran, o continúa una gran expansión en Roma y viene aquello que se llamó la Pax Romana, una paz en ese imperio que los romanos vivían de expoliar a sus súbditos, a los países vencidos, pero hay una época de prosperidad que es lo que se llamó la Pax Romana. Bueno amigos, esa era la historia que le queríamos contar. Muchísimas gracias y vamos a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, en este Educando a nuestros padres yo quiero hacerle dos reflexiones acerca de este tema, los idus de marzo. Uno con relación a los que mataron a César y otro con relación a César. Los que mataron a César, los conspiradores de los idus de marzo, hay gente que los defiende y dice que seguían un ideal republicano, una cosa noble que era preservar la república y la democracia. Bueno, nosotros aceptamos esos valores de preservar la república y la democracia, pero amigos míos, nada que ver con el asesinato o la traición. En ese sentido estamos de acuerdo con Dante Alighieri de que el peor pecado es la traición. La traición a una persona que nos ha depositado su confianza. Y por otro lado tenemos a Julio César. Julio César podía haber tenido muchos defectos, obviamente, pues era un señor mujeriego, con los enemigos de Roma fue inclemente y cruel, aquellas cosas de gladiadores que a mí me horrorizan. Esa lucha de
en los barcos, que mueren miles de personas, nada más que para distraer a la gente, eso me parece espantoso. Pero Julio César tenía 3 virtudes que yo los invito a emular, que son el perdón. Él perdonó a casi todos sus enemigos romanos, fue magnánimo. Esa es la segunda virtud, fue magnánimo con Domitio, con Brutus, con Casio, con todos los conspiradores, él fue magnánimo. Y la tercera es su astucia. Para uno tomar una decisión es una combinación entre la oportunidad y la rapidez y la preparación que uno tiene para tomar la decisión. Hay veces que uno no está suficientemente preparado, pero es el momento y hay que tomarla. Y hay veces que uno tiene tiempo para prepararse mejor. Y Julio César fue todo un éxito en el sentido de que él evaluaba las situaciones, tomaba sus riesgos y tenía sus éxitos. Así que amigos, ese es el mensaje que les tenemos hoy. Evalúen sus posibilidades, sean magnánimos y digan después de lograr su éxito, como dijo César, Vini, Vidi, Vici.